En una de esas reuniones familiares mensuales, cuando todos ya estábamos sentados alrededor de la mesa principal, mi padre me miró con el ceño fruncido y preguntó con sorpresa: Hija, ¿por qué llegaste en taxi? El coche que te regalamos por tu cumpleaños se descompuso. Antes de que yo pudiera responder, mi marido sonrió y dijo con total calma: Ese coche ahora es de mi mamá. Ella lo necesita más. Mi padre guardó silencio unos segundos, y lo que hizo después convirtió aquel día en un punto de no retorno para el destino de mi esposo. Pero antes de llegar a esa parte, imagina que escuchas esto como un relato en un canal de internet. En pantalla, alguien te pediría que escribieras en los comentarios desde qué ciudad nos ves y que no olvides dar like y suscribirte para que el canal siga creciendo y pueda traer historias aún más intensas. La casa principal de la familia de don Ricardo, mi padre, aquella tarde de sábado se sentía cálida y acogedora, pero también imponente. Era una mansión enorme de estilo colonial moderno, ubicada en una zona exclusiva de la Ciudad de México. El jardín delantero, cubierto de piedra natural, estaba lleno de autos de lujo estacionados en fila, desde sedanes europeos de último modelo hasta enormes camionetas SUV, cuyo valor alcanzaba cientos de miles de dólares. Todo brillaba bajo un sol intenso hasta que nubes densas comenzaron a cubrir lentamente el cielo. En el interior, tíos, tías y primos se movían de un lado a otro, bromeando y riendo mientras se servían comida del buffet preparado por el servicio de catering más prestigioso de la ciudad. En la mesa principal, sin embargo, había una silla vacía justo al lado de mi marido Hugo. Él estaba sentado en una silla de madera tallada, muy cómodo, sin mostrar la menor inquietud por mi retraso. Parecía no notar mi ausencia. Estaba demasiado ocupado cortando un trozo de carne wagyu perfectamente asada y soltando carcajadas exageradas cada vez que alguno de mis primos contaba un chiste. Vestía una camisa de seda estampada y un reloj de oro llamativo. Se esforzaba por mostrarse a la altura de la familia y de su esposa, una familia de empresarios realmente ricos. Siempre sentía la necesidad de demostrar que merecía estar allí, aunque todos sabían que su puesto en la empresa había sido un regalo de mi padre, don Ricardo. Su actitud, a menudo demasiado confiada y algo arrogante, resultaba incómoda para algunos familiares, pero nadie decía nada por respeto a mi padre, conocido por su paciencia y carácter sereno. Fuera de la mansión, junto al alto portón de hierro, un taxi azul oscuro se detuvo bajo una lluvia fina que comenzaba a caer sobre el asfalto aún caliente. La puerta se abrió y bajé yo, Clara, cubierta con un hijab en tonos pastel. Me sentía agobiada. Tuve que buscar efectivo en el bolso durante un buen rato porque el datáfono del taxi no funcionaba. Luego salí apresurada, levantando el bolso sobre la cabeza para evitar que el velo se empapara. No había chofer privado abriéndome la puerta, ni nadie esperándome con paraguas. Crucé corriendo el amplio patio, pasando junto a la fila de autos de lujo que, irónicamente, pertenecían en su mayoría a mi propia familia. Llegué al enorme portón principal con la respiración agitada. Me detuve un segundo para arreglarme, sacudí las gotas de lluvia de mis hombros y respiré hondo antes de entrar en ese espacio lleno de miradas críticas. Al cruzar el umbral del salón principal, el murmullo de las conversaciones se apagó por un instante. Luego las voces regresaron, pero más bajas. Sentí todas las miradas sobre mí. Mi apariencia era sencilla, aunque cuidada. Iba decente y discreta, en un contraste casi doloroso con el derroche de lujo que me rodeaba. Mi rostro mostraba cansancio, con sombras bajo los ojos que intenté disimular con una leve sonrisa. Caminé hacia la mesa principal, donde mi padre, don Ricardo, presidía la reunión en la cabecera. Él me observó con esa mezcla de firmeza y afecto que solo algunos padres tienen. Vio mis zapatos salpicados de barro, el borde de mi vestido húmedo, y su instinto paterno se activó de inmediato, percibiendo que algo no iba bien, algo que yo llevaba tiempo intentando ocultar. Mi padre dejó la cuchara sobre el plato con un movimiento tan suave que el pequeño tintineo resonó en la mente de todos como una campanada. Me acerqué, tomé su mano y la besé con respeto. Me miró unos segundos y luego dirigió la vista hacia Hugo, que seguía masticando sin inmutarse, sin hacer el menor gesto de levantarse o acercarme una silla. Don Ricardo carraspeó apenas, y ese sonido bastó para silenciar por completo la mesa. Con su voz grave, tranquila y cargada de autoridad, hizo una pregunta que parecía simple, pero que cambiaría la vida de su yerno para siempre.
Preguntó por qué había llegado tarde, por qué estaba empapada, como si hubiera venido en transporte público, cuando apenas la semana anterior me había regalado un coche nuevo para mi comodidad. Quiso saber qué había pasado con la flamante camioneta Hyundai Palisade que había enviado a mi casa como regalo de cumpleaños. Yo me quedé callada, con los labios temblando. Busqué una excusa que no delatara a mi esposo, porque no quería humillarlo frente a toda la familia. Siempre había intentado proteger su dignidad, aunque eso me costara lágrimas en silencio. Pero antes de que pudiera decir una palabra, Hugo se adelantó, con la boca aún medio llena y un tono exageradamente relajado, sin rastro de culpa. Ah, ese coche ahora lo tiene mi mamá, doña Rosa. Ella lo necesita más. Lo usa para ir a sus reuniones con las amigas. Ya sabes, papá, en esos círculos la miran mal si llega en un coche cualquiera. En cambio, Clara solo va a la oficina y vive cubierta con su velo. Puede ir en taxi de aplicación. Es más práctico y ni siquiera tiene que buscar estacionamiento. En la mesa se formó un silencio pesado. Mis tíos y tías intercambiaron miradas incrédulas. Todos sabían que ese coche era un regalo personal de don Ricardo para su única hija, no un capricho para una suegra presumida. No solo había sido una grosería, sino una muestra clara de cuánto despreciaba Hugo mi bienestar frente al orgullo de su madre. Bajé la mirada, ardiendo de vergüenza, no por haber llegado en taxi, sino por escuchar a mi propio esposo jactarse de su decisión delante de mi padre. Sentí un nudo en la garganta y apreté con fuerza la tela de mi hijab, deseando desaparecer. Mi corazón dolía al ver cómo Hugo ponía el ego de su madre por encima de mi seguridad, pero la reacción de mi padre no fue la que él esperaba. Don Ricardo no golpeó la mesa ni se levantó gritando. Tampoco se le enrojeció el rostro. Simplemente se quedó mirándolo en silencio, como si observara algo ajeno. Luego apareció en sus labios una sonrisa muy leve, una sonrisa que no alcanzó los ojos. Asintió un par de veces, como si comprendiera la lógica torcida que su yerno acababa de exponer. Con voz neutra, comentó que no sabía que doña Rosa estuviera usando la camioneta y que agradecía la sinceridad de Hugo. Mi esposo interpretó eso como una señal de aprobación, o al menos como impotencia de parte de mis padres para oponerse a sus decisiones. Sonrió con orgullo, convencido de haber ganado el intercambio. Bajo el mantel de seda, sin embargo, don Ricardo deslizó la mano al bolsillo y sacó su teléfono. Sus dedos, acostumbrados a actuar con rapidez, abrieron la aplicación de mensajería y escribieron una breve orden dirigida al jefe de seguridad y al equipo operativo de su grupo empresarial. No necesitó muchas palabras. Un solo mensaje activó el protocolo de recuperación de activos. Al presionar enviar, la tormenta que se cernía sobre Hugo y su madre comenzó a avanzar. En otra parte de la ciudad, en el acceso de un centro comercial de lujo, el ambiente era distinto. A pesar del cielo cubierto, doña Rosa vivía su momento de gloria. Frente a la entrada principal, una Hyundai Palisade negra e impecable estaba estacionada en un ángulo ligeramente ostentoso para ser admirada. Doña Rosa permanecía a su lado con la barbilla en alto, vestida de pies a cabeza con ropa de marca, combinada sin gusto pero con muchos logos visibles. Colgando de su brazo, llevaba un bolso de piel de cocodrilo falso, y sus dedos estaban llenos de anillos dorados demasiado grandes. A su alrededor, 5 amigas de su grupo de Arizán la miraban con distintas expresiones: admiración, envidia y cierta burla contenida, porque conocían su origen mucho más modesto del que ella pretendía. Ese día, sin embargo, el escenario era de doña Rosa. Con voz alta y orgullosa, contaba que aquella camioneta enorme y elegante era un regalo especial de su hijo Hugo. Presumía que el negocio de su hijo iba en ascenso y que había podido comprarle un coche de casi cientos de miles de dólares al contado, sin crédito. Golpeaba con cariño el cofre del vehículo como si acariciara el hombro de su hijo, destacando lo cómodos que eran los asientos con calefacción y ventilación y lo sofisticado del sistema de sonido. No mencionó a Clara ni una sola vez. Era como si su nuera no existiera, como si toda la prosperidad proviniera únicamente de su hijo. Sus amigas respondían con elogios falsos, inflando aún más su ego. La llamaban bendecida por tener un hijo tan generoso. Una de ellas, la que tenía el coche más viejo, incluso recibió una puya directa. Doña Rosa le insinuó que ya era hora de cambiar de auto si quería seguir siendo presentable. Cuando terminó su exhibición, doña Rosa anunció que debía marcharse al salón de belleza para hacerse un tratamiento facial
y se despidió con aires de gran señora. Se sentó en el asiento del conductor, acomodó la postura para verse más alta y saludó con la mano a sus amigas. Presionó el botón de encendido con una sonrisa satisfecha, pero en lugar del sonido suave del motor, se escuchó un pitido largo y agudo. El tablero se iluminó de un rojo intenso y todas las luces de advertencia comenzaron a parpadear al mismo tiempo, como si el vehículo estuviera en alerta total. Antes de que pudiera reaccionar, una voz automática, fría y mecánica, salió por los altavoces informando que el sistema de seguridad se había activado porque el activo estaba siendo utilizado por una persona no autorizada. La voz repetía que el motor había sido bloqueado de forma permanente por el administrador. Doña Rosa entró en pánico, pulsó el botón una y otra vez, pisó el freno, golpeó el volante con la mano, pero la camioneta permanecía inerte, convertida de pronto en un objeto de lujo inutilizable. El sudor frío comenzó a correr por su frente bajo el maquillaje espeso. La humillación aumentó cuando el sistema activó el claxon en un patrón insistente, como una alarma antirrobo. El ruido llenó el vestíbulo del centro comercial y atrajo la atención de guardias, taxistas, clientes y, por supuesto, de todas sus amigas de Arizán, que aún no se habían ido. Algunas empezaron a reír discretamente al verla golpeando los cristales con desesperación, como un pez atrapado. Intentó abrir la puerta para escapar, pero el sistema de cierre central, controlado a distancia por el equipo de seguridad de don Ricardo, la mantuvo bloqueada dentro de su propia ilusión de grandeza. En la oficina central de la empresa de don Ricardo, un joven del área de informática observaba la pantalla con gesto serio. Acababa de ejecutar la orden prioritaria del dueño. En el monitor, la placa de la camioneta aparecía junto al mensaje «Uso no autorizado». Introdujo el siguiente comando para programar la apertura de las puertas tras 3 minutos, tiempo suficiente para generar impacto psicológico, y al mismo tiempo envió la ubicación exacta al equipo de recuperación de activos que ya se dirigía al lugar. En el vestíbulo del centro comercial, esos 3 minutos parecieron eternos para doña Rosa. Vio cómo sus amigas sacaban el móvil, no para ayudarla, sino para grabar la escena. Lloraba y gritaba, pero sus quejidos quedaban amortiguados por los cristales. El maquillaje de sus ojos se corrió, dejando marcas negras en las mejillas y derrumbando la imagen de mujer elegante que había intentado proyectar. Cuando finalmente se escuchó el clic de los seguros liberándose, no salió de inmediato. Estaba paralizada por la vergüenza, pero no tuvo alternativa cuando un enorme camión de remolque naranja, con el logotipo del grupo empresarial de don Ricardo, avanzó entre la gente. Bajaron 2 guardias de seguridad, corpulentos y de expresión firme, que se dirigieron directamente a la camioneta. Uno golpeó la ventana del conductor y luego utilizó un dispositivo para abrir la puerta. Con tono correcto pero frío, le pidió que descendiera porque se trataba de un activo corporativo utilizado de forma indebida. Ante los gritos de doña Rosa, que aseguraba que el coche era de su hijo y amenazaba con llamar a la policía, el guardia mostró una carpeta con los documentos legales que autorizaban el retiro inmediato y leyó en voz alta que el vehículo estaba inventariado como activo de la empresa y había sido usado por una persona no autorizada. Esas palabras bastaron para que el grupo de amigas cambiara de actitud. Las miradas de admiración se transformaron en burlas y murmullos. Pronto se difundió que el coche que doña Rosa presumía como regalo pagado en efectivo por su hijo exitoso no era más que un vehículo corporativo del suegro, ahora recuperado. Como ella se aferró al volante, los guardias la sacaron con firmeza, sin violencia. Cayó al suelo tambaleándose y su bolso falso se abrió, dejando caer un labial barato, pañuelos usados y una cartera llena no de billetes, sino de recibos antiguos. Mientras el remolque enganchaba la camioneta y se la llevaba entre los sollozos de doña Rosa, nadie acudió a ayudarla. En cambio, la gente competía por subir el video a redes sociales. No tardó en aparecer en cuentas de chismes locales con un título cruel: Suegra finge ser millonaria. Le decomisan el coche de la familia política en pleno centro comercial. En la mansión de don Ricardo, la reunión familiar continuaba sin que nadie sospechara lo ocurrido. La música de piano sonaba suave y los invitados disfrutaban del postre. Yo, Clara, seguía sentada mirando el plato vacío, intentando ignorar los ruidos de Hugo comiendo a mi lado. Él estaba relajado, incluso dejó escapar algún eructo discreto, convencido de que había salido bien librado de la conversación con mi padre.
No imaginaba que esa calma era el silencio previo a algo mayor. De pronto su teléfono vibró sobre la mesa y comenzó a sonar a todo volumen. Algunos tíos fruncieron el ceño por la falta de respeto. Hugo vio el nombre de su madre en la pantalla y sonrió, creyendo que llamaba para agradecerle de nuevo. Contestó sin levantarse, con el altavoz alto. Su sonrisa desapareció de inmediato. En lugar de agradecimientos, se escucharon los gritos alterados de doña Rosa, mezclados con llanto. Aunque la voz llegaba distorsionada, todos entendieron que hablaba de que le habían quitado el coche, de que había sido humillada y estaba abandonada en la calle. La mente de Hugo, acostumbrada a culpar a otros, reaccionó rápido. Decidió que la responsable era yo. Convencido de que había llamado a la policía o a la aseguradora por despecho, lanzó la cuchara contra el plato con un ruido metálico que silenció la sala. Se levantó de golpe, la silla chirrió sobre el mármol, me señaló con el dedo y empezó a gritar que yo era una esposa ingrata y que por mis caprichos habían dejado en ridículo a su madre. Las venas del cuello se le marcaron y el rostro se le volvió pálido. Yo lo miré cansada, con tristeza y algo de compasión. Abrí la boca para decir que no había hecho nada, pero no llegué a hablar. La voz firme de don Ricardo cortó el ambiente. Se levantó con calma, alzó una mano para que Hugo se callara y de forma sorprendente, él obedeció. Mi padre rodeó la mesa con paso seguro hasta quedar frente a su yerno. Lo miró fijamente y explicó con serenidad que al coche no le había pasado nada y que no había sido robado. La empresa lo había retirado porque estaba siendo usado por alguien sin autorización. Hugo quedó atónito. Don Ricardo continuó, ahora con un tono aún más frío, diciendo que había escuchado que la madre de Hugo necesitaba transporte y que efectivamente ahora lo tenía, el transporte público. Le sugirió que fuera a buscarla cuanto antes, porque seguramente estaría esperando bajo el sol o la lluvia. Hugo intentó justificarse, diciendo que debía volver a la oficina, que tenía trabajo pendiente. Mi padre lo interrumpió con una leve sonrisa inquietante y le pidió las llaves del sedán que había llevado ese día, un coche de empresa que usaba desde hacía años. Hugo se llevó la mano al bolsillo y se negó. Entonces don Ricardo explicó, sin perder la calma, que ese coche era una prestación para empleados y que a partir de las 5 de la tarde, Hugo quedaba eliminado de la nómina por violaciones graves al código ético y mal uso de recursos. Sin gritos ni dramatismo, su suegro acababa de despedirlo. Hugo palideció, buscó apoyo entre los presentes y solo encontró miradas frías. Nadie lo defendió. Temblando entregó las llaves como si entregara una parte de sí mismo. Aún así, la lección no había terminado. Mi padre sacó un solo billete de $100, lo dobló con cuidado y lo colocó en el bolsillo de la camisa de seda de Hugo. Le dio unas palmaditas y dijo, lo bastante alto para que se oyera, que era para que pagara un transporte económico, porque el taxi ejecutivo era caro y que también aprendiera a vivir con sencillez, como había sugerido para su hija. Luego hizo una señal al jefe de seguridad de la casa. 2 guardias se acercaron y se colocaron a cada lado de Hugo, indicándole que debía irse. Él me miró esperando que intercediera, pero yo ya había apartado la vista, sirviendo té a mi madre, como si él hubiera dejado de existir. Con pasos pesados, cargando la vergüenza, fue escoltado fuera del comedor. La puerta principal se cerró y la conversación retomó su curso, como si solo se hubiera retirado un estorbo. Afuera, Hugo quedó bajo un cielo cubierto de nubes. Apenas avanzó unos pasos cuando el portón eléctrico se cerró detrás de él con un ruido metálico, como si se clausurara una vida entera. Se quedó inmóvil, mirando la mansión iluminada donde debía haber pasado la tarde como yerno privilegiado y de la que ahora era un expulsado. Entonces comenzó a llover con fuerza. Buscó refugio bajo un árbol delgado, insuficiente para protegerlo. La camisa de seda, comprada con una tarjeta a nombre de Clara, se le pegó al cuerpo empapada. Sacó el móvil y abrió la aplicación de transporte, queriendo marcharse cuanto antes. La pantalla mostró un mensaje inesperado. Los conductores no podían entrar al fraccionamiento sin autorización del propietario. Intentó llamar a la caseta, pero nadie respondió. Su número estaba bloqueado. La única opción era caminar casi 2 kilómetros hasta la entrada principal del complejo. Esa distancia, que antes recorría en segundos dentro de un coche de lujo, se convirtió en un trayecto de penitencia. Con los zapatos de piel llenos de agua, Hugo comenzó a avanzar por la calle,
hundiendo las suelas en charcos sucios que salpicaban sus pantalones. El viento arrojaba la lluvia contra su rostro, mezclándose con lágrimas de rabia que se negaba a dejar ver. Por dentro, maldecía a Clara y a don Ricardo. En su razonamiento distorsionado, creía que la reacción de su suegro había sido exagerada por un simple asunto de un coche, sin comprender que el verdadero problema era la falta de respeto y gratitud acumulada durante años. Mientras avanzaba encorvado bajo el aguacero, unos faros potentes lo iluminaron desde atrás. Se hizo a un lado pensando que se trataba de un vecino. El vehículo, una gran SUV blanca idéntica a la que le habían retirado a su madre, se acercó despacio. Por un instante, Hugo alimentó la absurda esperanza de que don Ricardo hubiera cambiado de opinión y enviado a alguien a recogerlo. Esa ilusión desapareció cuando distinguió con claridad al conductor. Era el propio don Ricardo, completamente seco, manejando con calma, una mano en el volante y el rostro sereno. A su lado, en el asiento del copiloto, iba yo. Me había cambiado a ropa más abrigada y sostenía un vaso térmico con bebida caliente. Mi expresión era tranquila. La camioneta redujo la velocidad al pasar junto a Hugo. Él me miró con desesperación, esperando que yo pidiera que se detuvieran, pero mantuve la vista al frente sin apartarla. En mis ojos no había rencor, solo una indiferencia absoluta. El vehículo cruzó un charco profundo y una ola de agua sucia empapó aún más los pantalones de Hugo. Se quedó inmóvil, cubierto de barro y lluvia, observando cómo las luces traseras se perdían en la curva de salida del fraccionamiento, dejándolo solo en la oscuridad. Una hora después, Hugo llegó por fin a la pequeña casa que presumía como su hogar, aunque la renta la pagaba Clara. Entró bruscamente, empapado y temblando. El interior estaba tan desordenado como su vida. En el sofá estaba doña Rosa, acurrucada, con el cabello revuelto y restos de maquillaje corrido en el rostro. También estaba mojada. Regresar del centro comercial le había resultado difícil. Apenas lo vio, se levantó de golpe y comenzó a gritarle sin preguntarle siquiera cómo estaba. Lo señaló, exigiendo saber dónde había estado, mientras exageraba la humillación sufrida, cómo la trataron como delincuente, cómo se rieron de ella y cómo, según decía, toda la ciudad se burlaba. Lo acusó de no ser un buen hijo, de no defender su honor y de ser demasiado blando con Clara. Hugo, agotado, entumecido y con el orgullo destruido, finalmente estalló. Lanzó el maletín al suelo y le gritó de vuelta por primera vez. Le dijo que todo había sido consecuencia de su ambición excesiva y de su necesidad constante de presumir. Confesó que lo habían despedido y humillado frente a toda la familia por culpa de ese coche que ella había usado como trofeo. Los ojos de doña Rosa se abrieron al escuchar la palabra despedido, pero su orgullo le impidió asumir responsabilidad. De inmediato intentó darle la vuelta, diciendo que si Hugo fuera realmente exitoso, perder un empleo no significaría nada. La discusión se convirtió en un intercambio agresivo de reproches y culpas, sacando viejos resentimientos, y solo se detuvo cuando el hambre les retorció el estómago. Ninguno había comido desde el mediodía. El banquete de la casa de don Ricardo y la comida del centro comercial quedaron como un recuerdo inalcanzable. Buscando aliviar la tensión, Hugo respiró hondo y tomó el móvil. Pensó que al menos podían permitirse pedir una buena cena rápida para olvidar el día. Abrió la aplicación de reparto, eligió el menú más abundante del restaurante de pollo frito que tanto les gustaba, con combos familiares, guarniciones y bebidas grandes. El total era elevado. Intentó pagar con la tarjeta que siempre usaba y pulsó aceptar. Tras el círculo de carga apareció un mensaje en rojo, transacción rechazada. Probó con otra tarjeta, la más prestigiosa que solía presumir. El resultado fue el mismo. Sudando frío, intentó una tras otra, de crédito, de débito, incluso la del supermercado. Todas fueron rechazadas. Entonces recordó, como un golpe en el pecho, que todas esas tarjetas eran adicionales y dependían de la cuenta principal de Clara. Ese estilo de vida siempre había estado sostenido por el dinero de su esposa. Con manos temblorosas revisó su banca electrónica. El saldo era mínimo, apenas unos $, lo último de su sueldo, casi todo gastado en electrodomésticos para su madre el mes anterior. Esa cuenta pronto quedaría cancelada tras su despido. Miró a doña Rosa pálido y murmuró que no había dinero, que todo estaba bloqueado. Ella respondió con un grito desesperado, lanzándole un cojín y llorando su desgracia, como si nada fuera también responsabilidad suya.
De pronto, un pitido insistente sonó junto al medidor de luz, señalando que el saldo estaba por agotarse. Acostumbrados a que el personal de la familia de Clara recargara los servicios, ninguno había pensado en comprar electricidad. Hugo metió la mano en el bolsillo y encontró, hecho una bola húmeda, el billete de $100 que le había dado don Ricardo. Antes de decidir qué hacer, el contador emitió un chasquido y la casa quedó a oscuras. El ventilador se detuvo, la televisión se apagó. La noche los envolvió. En esa oscuridad, rota solo por los relámpagos, se oyó el llanto infantil de doña Rosa en el sofá. Hugo permaneció sentado con el estómago vacío, el cuerpo temblando y la mente en blanco. Aquella noche, por primera vez, probó la pobreza real, sin comida, sin luz y sin nadie a quien recurrir. A la mañana siguiente, el sol entró con fuerza en la pequeña casa, aumentando el calor sofocante. Hugo despertó sudoroso. Había dormido mal, sin ventilador ni aire acondicionado. La mesa estaba vacía, sin café ni pan. En el baño apenas quedaba agua en la cisterna. Se aseó como pudo, se puso la misma camisa del día anterior, ya seca pero manchada, y se miró en un espejo cuarteado. Ojeras profundas, barba descuidada, la imagen de un hombre derrotado que se resistía a aceptar la realidad. Aún así, su ego le susurró que quizá todo había sido un arrebato de su suegro. Decidió ir a la oficina para aclarar el supuesto malentendido. Salió hacia el centro financiero en transporte público, apretado en un autobús lleno de trabajadores, respirando olor a sudor y comida recalentada. Al llegar al rascacielos del grupo de don Ricardo, se acomodó el cuello de la camisa e intentó recomponer la dignidad. Entró al vestíbulo de mármol y se dirigió a los torniquetes. Pasó su tarjeta y el lector emitió un pitido agudo. La luz se encendió en rojo y apareció el mensaje acceso denegado. Probó varias veces, cada vez más nervioso, mientras la fila murmuraba. Antes de perder el control, dos guardias se colocaron frente a él. Uno era el mismo al que había tratado como sirviente en el pasado. Ahora lo miraba sin respeto. Con tono neutro, le informó que tenía prohibida la entrada por orden directa de la dirección y que su nombre estaba en la lista de vetados. Hugo intentó protestar, pedir hablar con recursos humanos, pero el guardia negó con la cabeza. Sacó una caja de cartón y se la entregó. Dentro estaban sus pertenencias, un portarretrato roto con una foto suya y de Clara, una taza que decía jefe, una engrapadora y bolígrafos baratos. Encima, un sobre blanco con el membrete de la empresa. Hugo lo abrió y leyó la carta de despido, que enumeraba faltas graves de integridad, uso fraudulento de activos y daño a la reputación corporativa. No había indemnización ni recomendación. Abrazando la caja, salió del edificio y se sentó en un banco cercano bajo un sol implacable. Sacó el móvil otra vez y comenzó a llamar a contactos de otras empresas. La respuesta fue la misma. El mundo empresarial era pequeño y su reputación estaba dañada. Nadie quiso arriesgarse. Comprendió entonces que don Ricardo no solo le había cerrado una puerta, había cerrado todas. Con el paso de los días, la caída se aceleró. Para comer, Hugo y doña Rosa vendieron uno a uno los electrodomésticos, la televisión, la licuadora, incluso el microondas. El dinero apenas alcanzaba para comida barata y velas. En medio de esa precariedad, un mensajero judicial llegó con una notificación. Clara había presentado la demanda de divorcio. Hugo leyó los papeles y, lejos de resignarse, vio una oportunidad. Pensó en los bienes acumulados durante el matrimonio y creyó tener derecho a la mitad. Doña Rosa lo animó a exigir casas, coche y hasta acciones. Con los últimos billetes contrataron a un abogado barato de barrio, más hábil para hablar que para ganar juicios. Hugo acudió a la corte confiado en salir convertido en un hombre rico. El día de la audiencia, el frío de la sala contrastaba con el calor pegajoso que traía del exterior. Hugo llegó vestido con su mejor camisa, ahora un poco suelta por el peso que había perdido en esos días. Tomó asiento en el banco del demandado y adoptó gestos de víctima para despertar compasión. Cuando se abrió la puerta del tribunal, Clara entró y su presencia dominó la sala. Vestía un traje largo azul marino y un hijab impecable. Su expresión transmitía calma y firmeza. A su lado avanzaba un equipo de abogados de un reconocido despacho de derecho familiar, hombres y mujeres con trajes sobrios y maletines llenos de documentos. El juzgado escuchó primero la demanda de Clara y después la respuesta de Hugo. Al llegar el turno del reparto de bienes,
El abogado de Hugo solicitó cantidades exageradas, alegando que su cliente había aportado trabajo y estabilidad y que merecía la mitad del patrimonio, además de una compensación por el supuesto daño moral de la separación. Hugo incluso dejó caer algunas lágrimas forzadas, diciendo que lo habían dejado en la calle sin nada. Doña Rosa, sentada detrás, asentía con entusiasmo, imaginando el dinero que recibirían, pero ese momento duró poco. El abogado principal de Clara se levantó con serenidad y, en lugar de discursos emotivos, presentó cifras. Solicitó al juez autorización para exponer los resultados de una auditoría financiera forense correspondiente a los 3 años de matrimonio. Colocó sobre la mesa una caja repleta de estados de cuenta, facturas de tarjetas y comprobantes de transferencias y comenzó a explicar. Los documentos probaban que Hugo no había aportado ni un peso al sostenimiento de Clara. Su salario, bajo frente a los ingresos de ella, se había destinado siempre a sus propios gastos y a la vida ostentosa de Doña Rosa. Además, quedó demostrado que los lujos disfrutados, viajes al extranjero, bolsos de marca de la madre, joyas y remodelaciones de su casa, se habían pagado con tarjetas suplementarias a nombre de Clara. Legalmente, eran deudas adquiridas sin autorización expresa y usadas para fines ajenos a las necesidades básicas del matrimonio, por lo que recaían como pasivos sobre Hugo. El abogado cerró con un resumen contundente. El gasto irresponsable ascendía a unos 170,000. El silencio se apoderó de la sala. Incluso el juez frunció el ceño y miró a Hugo con desaprobación. Él intentó decir que todo había sido un regalo de su esposa, pero entonces Clara pidió la palabra. Con tono sereno, afirmó que nunca autorizó ese despilfarro y que muchas veces prefirió ahorrar para invertir en su negocio, mientras veía cómo el dinero se desviaba hacia los caprichos de su suegra. Explicó que había guardado silencio durante años para proteger el matrimonio, pero que si Hugo insistía en reclamar la mitad, ella tenía derecho a exigir la devolución de lo que le pertenecía. Su abogado presentó una demanda reconvencional solicitando que se reconociera la deuda de Hugo y se embargaran los bienes adquiridos con esos fondos. Al final, el juez golpeó el mazo. Tras revisar las pruebas, concedió el divorcio a Clara, rechazó por completo las pretensiones de Hugo y determinó que debía devolver el dinero gastado. Como garantía, ordenó el embargo de los bienes a nombre de Hugo o de su madre comprados con ese dinero, incluida la única casa de Doña Rosa en su pueblo natal. El grito de ella resonó en el edificio. Se levantó de golpe, incapaz de aceptar que su codicia la había llevado a perder incluso el techo que tuvo durante años, y se desmayó en la sala, generando confusión. Los paramédicos entraron a asistirla mientras Hugo permanecía inmóvil, como si le hubieran quitado toda fuerza. Miró a Clara buscando un gesto de compasión, pero ella ya se marchaba con calma, rodeada de sus abogados, sin volver la vista. Hugo comprendió que había cavado su propia tumba. Llegó al juicio soñando con enriquecerse y salió divorciado, endeudado y sin un lugar al que regresar. La vida de Hugo y Doña Rosa cambió por completo tras la sentencia. La ejecución del embargo fue rápida y estricta. La casa de Doña Rosa en el pueblo, que ella exhibía como símbolo de éxito, apareció con un cartel rojo anunciando su confiscación para su subasta. Sin vivienda propia ni ahorros y expulsados también de la casa rentada en la ciudad por falta de pago, madre e hijo terminaron en una pequeña habitación alquilada en un barrio marginal, al fondo de un callejón lodoso donde apenas entraba la luz. Las paredes de ladrillo sin revocar, el techo de láminas con goteras y el olor constante a humedad y drenaje convirtieron ese espacio en una caja sofocante donde la palabra lujo era una burla. No había colchón cómodo, ni aire acondicionado, ni cortinas finas. Solo una estera sobre el cemento frío, mosquitos, ratas corriendo y el ruido continuo de vecinos igualmente desesperados. Doña Rosa, que antes pasaba los días en salones de belleza y comidas elegantes, ahora se levantaba antes del amanecer para lavar ropa ajena. Recorrió casas del barrio ofreciendo lavado y planchado a trabajadores de fábricas y mercados. Sus manos, antes acostumbradas a porcelana y bolsos brillantes, se llenaron de callos y grietas por el agua fría y el detergente barato. Muchas veces lloraba a escondidas mientras frotaba camisas con olor a sudor, preguntándose cómo había terminado sirviendo a quienes antes despreciaba. Los vecinos no mostraban indulgencia. Si el trabajo no quedaba perfecto, la reprendían sin miramientos y se burlaban de sus quejas.
Hugo sufrió un derrumbe aún mayor. Su título universitario dejó de valer. Con la reputación de deshonesto y despedido por un empresario influyente, ninguna empresa quiso contratarlo. El mundo corporativo se le cerró por completo. Para sobrevivir, aceptó trabajos pesados en el mercado mayorista, cargando sacos y cajas que le destrozaban la espalda. Sus manos se llenaron de ampollas, la piel se oscureció bajo el sol y su cuerpo, antes cómodo, se fue encorvando. Cambió los zapatos cuidados por sandalias de plástico gastadas. A veces otros cargadores lo empujaban o se burlaban. Nadie allí se interesaba por su pasado. Cada noche regresaba con el cuerpo agotado y pocas monedas, y lo esperaba otra confrontación. Doña Rosa, incapaz de aceptar su situación, lo acosaba con reproches, lo llamaba inútil y lo culpaba por haber perdido a una esposa rica como Clara. Él, exhausto, respondía con rabia, acusándola de haberlo empujado a una ostentación absurda y de haberlo manipulado para apropiarse de lo que no era suyo. La convivencia se volvió un infierno de gritos e insultos. Los vecinos golpeaban las paredes y amenazaban con expulsarlos. En ese espacio reducido y caluroso, cualquier rastro de afecto desapareció, reemplazado por resentimiento y un arrepentimiento tardío. Un año después del inicio de su caída, mientras Hugo y doña Rosa seguían atrapados en pobreza y rencor, la vida continuó para otros. Una tarde, en un restaurante exclusivo de alta cocina en la zona más cara de la ciudad, el ambiente era opuesto a la miseria. Luces cálidas, mármol pulido, aroma a carne a la parrilla y café selecto con jazz de fondo. En una mesa junto a un gran ventanal se encontraban Clara y don Ricardo. Yo había cambiado. Llevaba un conjunto sobrio de una firma reconocida y un hijab de seda estampado. Mi rostro se veía descansado. Celebrábamos la apertura de la quinta sucursal de mi boutique de ropa musulmana, un negocio que reconstruí con esfuerzo propio y el consejo financiero de mi padre, y que pronto se volvió popular dentro y fuera del país. Don Ricardo me miraba con orgullo mientras le contaba mis planes de expansión internacional. Brindábamos con jugo de granada y compartíamos un postre, disfrutando una victoria que no era de dinero, sino de dignidad recuperada. Para mi padre, verme lejos de quien solo buscaba aprovecharse y convertida en una mujer segura valía más que cualquier inversión. En medio de la charla, miré hacia el exterior a través del cristal. El ventanal aislaba el restaurante del calor y el ruido de la calle. Afuera, el tráfico era caótico. Frente al local, en un estacionamiento improvisado, un hombre delgado con un chaleco naranja sucio discutía con el dueño de un sedán de lujo. El conductor lo insultaba por un pequeño rayón, probablemente causado por una moto. El cuidador mantenía la cabeza baja y las manos juntas, suplicando que no lo golpearan ni llamaran a la policía. Estaba quemado por el sol, con el cabello largo lleno de polvo y el rostro hundido por la mala alimentación. Entrecerré los ojos, desconcertada por una sensación conocida, y entonces lo identifiqué. Era Hugo. Mi ex marido, que antes caminaba con corbata y reloj costoso, estaba allí disculpándose por un rayón en un coche ajeno, esperando recibir algunas monedas. Sentí un leve apretón en el pecho, pero no era nostalgia, sino una compasión distante, similar a la que se siente por cualquier desconocido venido a menos. Deslicé la mirada unos metros hacia la acera de enfrente. Allí, sentada sobre una caja de refrescos, estaba doña Rosa con un vestido deslavado y un delantal gastado. Frente a ella tenía una pequeña bandeja con paquetes de pañuelos y cubrebocas que ofrecía a los transeúntes con voz apagada. Su rostro, antes cubierto de maquillaje caro, estaba marcado por arrugas profundas y por la suciedad de la calle. Casi no se reconocía, aunque yo conocía bien esos rasgos. La mujer que me llamó torpe e inútil en reuniones sociales, la que presumía bolsos falsos como si fueran joyas, ahora extendía la mano para vender un paquete de pañuelos por una moneda. La escena resultaba irónica, como una lección silenciosa. Sentí que el destino mostraba, sin palabras, el final de una historia que había comenzado con orgullo y desprecio. En ese momento, Hugo terminó de recibir los reproches del dueño del coche y levantó la vista hacia el ventanal del restaurante, quizá buscando sombra. Nuestros ojos se cruzaron. Para él, el tiempo pareció detenerse. Quedó inmóvil, con el chaleco sucio y sandalias gastadas, mirando a través del cristal a quien había sido su esposa. Me vio sentada en una mesa elegante, con ropa cuidada, un entorno de calma y estabilidad. Vio los platos bien presentados, las copas brillantes y la expresión serena de mi padre. En un instante comprendió todo lo que había perdido.
No solo dinero, sino respeto, confianza y afecto. Pensó en hablar, en acercarse, pero también entendió que aquel cristal no era solo una ventana, sino una barrera construida por decisiones y consecuencias. A su lado, doña Rosa también advirtió mi presencia. Quedó paralizada, con lágrimas en los ojos, sosteniendo un paquete que nadie compraba. Yo mantuve la mirada unos segundos. No había rencor ni satisfacción, solo calma. Era la mirada de alguien que observa un capítulo cerrado. Luego giré hacia mi padre, que también notó la escena y, sin darle importancia, sonrió como indicando que ya no nos afectaba. Llamé al camarero y pedí, con un gesto firme, que cerrara las cortinas porque el sol entraba con fuerza. El mesero asintió y comenzó a bajar lentamente la pesada cortina dorada. Poco a poco, el exterior desapareció. Para Hugo, esa última conexión visual se cerró con suavidad, igual que cualquier posibilidad de regresar a mi vida. Dentro del restaurante quedó una luz cálida. Afuera siguieron el calor y el ruido. Para mí, el gesto simbolizaba el cierre definitivo del pasado. Para Hugo y doña Rosa, en cambio, la consecuencia no tenía fecha de término, ¿no? Seguirían viviendo con la certeza de haber arruinado su propia suerte por orgullo y ambición, sin rejas visibles, pero atrapados en una prisión de remordimientos. 5 años no son poco tiempo para cambiar una vida. Una mañana cualquiera, en una cafetería improvisada del mercado mayorista, Hugo estaba sentado frente a una mesa de madera gastada, observando una taza de café aguado y una fritura fría. Su rostro parecía mayor de lo que indicaba su edad. Cabello ralo, piel dañada por el sol, dientes amarillos por el consumo de cigarrillos baratos. Vestía una camiseta con propaganda política y un pantalón corto muy usado. El ruido del mercado, vendedores, carretillas, radios, era ahora el fondo permanente de su día a día. El dueño de la cafetería subió el volumen de un televisor viejo porque transmitían un reportaje sobre mujeres empresarias. Hugo miró sin interés hasta que reconoció el rostro en pantalla. Era Clara. Aparecía en un jardín cuidado, frente a una casa elegante, vestida con sobriedad y una sonrisa tranquila. A su lado estaba su nuevo esposo, un arquitecto reconocido, cargando a un niño pequeño. En la entrevista, Clara hablaba de su empresa, que ya exportaba a varios países, del apoyo respetuoso de su marido y de una fundación que había creado para ayudar a mujeres víctimas de abandono y maltrato. En ningún momento se mencionó a Hugo. En la historia pública de Clara, él era apenas una sombra superada. Recordó entonces a doña Rosa, postrada en una cama en la misma habitación precaria, semiparalizada tras un derrame, olvidada por antiguas amistades. Hugo dejó unas monedas sobre la mesa y volvió al trabajo. Cargó los sacos entre pasillos embarrados, con las piernas cansadas y los hombros doloridos. Afuera la llovizna regresó, pegando el polvo a su rostro. Las gotas se mezclaron con lágrimas que ya no intentó ocultar. Comprendió al fin que su verdadero castigo no era la pobreza material, sino la certeza de haber tenido una vida sólida y haberla cambiado por vanidad y apariencia. El destino había sido preciso, y a él solo le quedaba seguir avanzando, cargando no solo mercancía, sino un arrepentimiento que lo acompañaría hasta el final.